Ok. Y dices cómo se escucha, ¿no? Bueno, ahora les voy a leer otro audiocuento. ¿Saben? Ahora les voy a contar una historia, ya no un libro. Voy a contar cómo nací. Una vez que mi papá y mi mamá casaron y fueron a un país que se llamaba India. Entonces, lo que hicieron, primero fueron a nadar, a comer unos helados, pero mientras nadaban, había una bolita con un grano de arena que brillaba y no se podía ver. Entonces, mientras mi mamá nadaba, se lo tragó. Y había otra vocecita igualita. Mientras mi papá nadaba, se lo tragó. Salieron, se secaron, se dieron un abrazo. Y esa bolita que estaba en el cuerpo de mi papi se metió al cuerpo de mi mami. Y se juntó con la otra. Se metió a la otra. Un poco más grande. Entonces fueron a comer unos helados. Despertaron al día siguiente y antes de que salieran sola, hubo un momento que se llama Aruna. Entonces esa bolita, cuando vio ese momento que se llama Aruna, empezó a palpitar. Porque le gustaba ese momento. Entonces, así fue cuando mi mamá descubrió que estaba embarazada. Que se fue a dar una vacuna, que le fueron a hacer una prueba. Entonces, la que le dio la prueba dijo, ¿no estás embarazada? Y mi mami, ¿no? Entonces, dijo, haz pipí aquí. Hice pipí. Entonces la médica agarró un potecito y haz pipí aquí. Entonces mi mami hizo pipí ahí, en el botecito. Y los médicos tienen unos papelitos que nos meten al botecito de la pipí. Si se pintan es que estás embarazada, si no, es que no estás embarazada. Entonces, la médica agarró uno de esos papelitos, lo metió en la pipí de mi mamá y se puso colorado. Se pintó. Dijo, sí, estás embarazada. Mi mami, ¡wow! ¡Qué felicidad! Entonces se despidió de la médica que ya le había dado la noticia de que estaba embarazada, ya le había dado esa prueba. Y corrió con mi papi y le dijo, la médica me dijo que estoy embarazada. Entonces mi papá gritó de alegría. Pues otra vez a la mañana siguiente empecé a palpitar. Yo empecé a palpitar. Esa lucecita empezó a palpitar. Porque está otra vez el momento que se llama. Cuando nació, al día siguiente de cuando nació, mi mamá me estaba abrazando. Mi mamá se despertó a darle de comer. Entonces empezó el momento que se llamaba Aruna. Y yo empecé a gritar, sí, como alegre. Entonces mi mamá se asustó, pues pensó que me había pasado algo. Corrió. Vio que estaba saltando de felicidad. Dijo, ¿qué pasa? Y le dije, yo me quiero llamar como se llama este momento. Le dije, te llamarás Aruna. ¡Bravo! Ya tengo mi nombre, ya tengo mi nombre.
grité de alegría y colorín colorado. Bueno, entonces voy a... ¡Qué belleza de audio, Alma! Bueno, voy a empezar justamente la conversación con el audio. Siempre empezamos con una pequeña experiencia. Quienes ya se incorporaron la escucharon, ¿verdad? Eh, pero justamente el tema de hoy es alfabetización inicial. Y una de las cosas que quiero que cada una de ustedes y que cada uno de ustedes haga con sus hijos, con los niños de 4, de 5, de 6, inclusive los de 3, pregúntenles, ¿no? Es que les platiquen la historia del origen de su nombre. Y la pregunta a la que tienen que contestar es, ¿por qué tenemos el nombre que tenemos? Y ahora van a ver por qué. Porque este fue un regalazo de mi nieta, que se llama Aruna, y es esa luz del amanecer, ¿no? Y entonces ella relata el relato de su mamá, o sea, ella vuelve a contar lo que su mamá le contó, pero ya con sus palabras, ¿no? De por qué ella se llama Aruna. Y termina la narración diciendo, ya tengo mi nombre, ya tengo mi nombre. Esto es muy importante, que cada uno de ustedes le platique, lo ponga por escrito, hagamos como una especie de chat en donde Lucía los vaya como recibiendo y que todos platiquemos por qué tenemos el nombre que tenemos, quién les puso su nombre, ¿no? Es casi la única de las decisiones que no tomamos nosotros y que tiene que ver con la primera palabra de mayor importancia para nosotros, que justamente es el nombre propio, ¿sí? Por ahí vamos a empezar el día de hoy. Entonces, la sesión de hoy está dirigida al tema de alfabetización. Le voy a pedir a Lucía que nos ponga la presentación, ¿sí? Dice Edith que no puede entrar, Lucía, perdón. Voy a ver ahorita. Sí, bueno. Entonces, aquí está la primera. No, pero quedemos al principio, por favor. Okay, hasta ahí, sí. Entonces, bueno, ahí. Esta es la primera lámina, que me parece fundamental para entrarle a la lectura, ¿sí? Eh, la niña de la derecha, la que está leyéndole a su primo, es Aruna justamente, ¿no? Desde muy chiquita es lectora, ahora está perfectamente alfabetizada y no se siguió ningún método. Y la lectura es el gran recurso de alfabetización. O sea, de hecho, parte de las definiciones que ahorita vamos a ver de alfabetización tiene que ver justamente con el dominio de la lectura, ¿no? Es la lectura de textos con lenguajes estructurados y ahí le está leyendo a su primo, que es un bebé, ¿no? Y es una manera de relacionarse, digamos, ¿no? Y ese bebé, que ahora ya tiene 1 año, es también un gran lector. Y de eso hemos hablado en otras sesiones, pero ahorita lo que tenemos que platicar y que dialogar es cuál es la diferencia, digamos, entre este tipo de lectura de la que hemos estado hablando y eh, la posibilidad de formar de manera autónoma a los niños, haciéndolos lectores también de sus propios textos, sin dejarles nunca de leer, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué entendemos por leer y escribir, ¿no? ¿Sus hijos son lectores? Hasta donde hemos platicado aquí, parece que sí, ustedes están demandando mucho más textos, lecturas, experiencias, ¿no? Y la nueva pregunta es, ¿sus hijos son escritores? Porque la alfabetización tiene que ver con leer y escribir, justamente, ¿no? Y entonces, en la foto de la derecha, ese bebé y esta niña son lectores. Son lectores distintos, pero son lectores. Y en la foto de la izquierda, los niños son lectores, ¿no? Pero también son escritores, porque están leyendo lo que aparece en los textos que plantearon, que escribieron ellos ahí, ¿no? Que son sus nombres propios, que eso es parte de lo que vamos a hablar ahora. Y las condiciones que nosotros tenemos como familia del nido, familias que también de colegas que están aquí de México y que siempre participan, son condiciones absolutamente privilegiadas, porque nuestros hijos están rodeados de libros y de lectura desde que son muy chiquititos, ¿no? Pero esta es una realidad que es muy desigual en nuestros países
y la mayor parte de los niños es hasta que llegan a la escuela, como los niños de la foto de la izquierda, que se enfrentan con el mundo de la lectura y la escritura, ¿sí? Entonces, parte de la invitación de hoy es ayudarles a pensar cómo capitalizamos estas experiencias de lectura que ustedes están teniendo con los niños y cómo transitamos también hacia la escritura y cómo entendemos la alfabetización, ¿sí? Entonces, ahorita va a haber un ejercicio. Quiero que pases la siguiente lámina, Lucía, y que hagas más grande la foto de la izquierda, ¿sí? Vamos a pasar la siguiente lámina y me vas a hacer más grande la foto de la izquierda. No sé si Lucía está ahí o no está. Perdón, si estoy, justamente quiero salir de Pasa, pasa la siguiente lámina. Si no la puedes hacer, no importa. Les voy a pedir que se concentren. Entonces, concéntrense. Nada más con que le hagas así a la pantalla, se supone que te da la grande. Pero bueno, no importa. Concéntrense en la imagen del lado izquierdo, todas y todos los que están viendo ahorita no quiero que vean la de la derecha. ¿Sí? Concéntrense en la imagen del lado izquierdo y quiero que me digan, todas ustedes que ya están alfabetizadas, que son personas alfabetizadas, ¿qué dice ahí? Ustedes saben leer y escribir. Entonces quiero que me digan qué dice ahí y quiero que abramos los micrófonos y quiero escuchar 4 o 5 voces que me expliquen qué dice ahí, que me lean lo que dice ahí, porque ustedes saben leer. No sé lo que dice. Cristi, ¿no sabes? ¿Pero cómo? Cristi, si tú eres lectora. No sé, estoy intentando, pero no puedo. ¿Qué más? ¿Cómo lo intentas? A ver, pero vamos a ver, quiero escuchar otras voces. Les voy a hacer la pregunta como se la haría a un niño. ¿Qué te imaginas que dice ahí? Cristi está intentando, pero no puede. ¿Qué más piensan los demás? ¿Qué se imagina que dice ahí? ¿Qué dice ahí? A ver si está ahí alguna de las voces de México, Heli. ¿Cómo contestarías? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, Yo diría, Ajá, hola, sí. yo diría que Hola, es hola, una, Carla. si fuera un niño, Ajá. diría que es una escritura secreta para conseguir el tesoro o algo así. Pero Ok. pues no sé qué dice. Ok, entonces fíjense, lo que dice Cristi es, la veo y estoy intentando y no sé qué dice, ¿no? Y imagínate a Cristi de 4 años, de 5 años, esa niñita que fuiste, Cristi, ¿no? Y Caroline dice, yo imagino que es como una escritura secreta para conseguir un tesoro, pero no atino a adivinar qué dice, ¿sí? Es muy difícil que sepamos qué dice. Y es muy difícil porque es una escritura que está escrita en una lengua que no es la nuestra. ¿Sí? Nuestra lengua no es para nada parecida a esos trazos, a esas grafías que están en esa pared, ¿sí? Esa fotografía yo la tomé en una pared de Barcelona justo porque me gustó y seguramente es una lengua o es árabe o sea, es nada que ver con nuestra lengua, ¿sí? Pero además, ustedes como niñas chiquitas que fueron, o si fueran sus hijitos, dirían exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les presentan un texto a los niños, les está leyendo todo el tiempo, ellos saben que lo que se repite en el texto es esa historia que siempre se cuenta igual, ¿no? Y un día van a descubrir que ahí dice botella, o que ahí dice barco, o que ahí dice, ¿no? En eso que ustedes les leen, ¿no? Pero aquí los niños tienen que tener muchos elementos que ahorita vamos a ver, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con las marcas. Ahora quiero que se fijen en las marcas de la derecha, ¿sí? Imagínense que ustedes no fueran niñas peruanas, que sus hijitos no fueran niños peruanos, sino que fueran niños fenicios. El alfabeto que tienen que aprenderse es el de la derecha, ¿sí? Y ese alfabeto, si ustedes se fijan, no es un alfabeto eh, alfabético, o sea, de letras. Es un alfabético que en algunos casos es silábico o incluso que una marca nombra, digamos, una palabra más grande, que es otro tipo de nivel de complejidad.
Entonces, esto que ustedes sintieron ahorita, que se quedaron pasmadas y pasmados, y que no pudieron contestar, y que no pudieron acertar a decir esto, ¿no? Es justamente lo que sintió Cristi, lo que siente un niño cuando uno se presenta. ¿Qué cosa es lo que dice en el pizarrón? Qué susto, no tengo idea, ¿no? O te imaginas una narrativa, como la de los libros, pues debe de ser una escritura secreta, porque no se parece a la nuestra, ¿sí? Entonces, lo más importante, el punto de partida de mi intervención, tiene que ver con que ustedes, cuando traten de acercar a sus niños a las convenciones, porque esos son sistemas convencionales de escritura, los acerquen de manera como muy cariñosa y muy entendiendo que esto no tiene nada que ver con nada, o sea, no se parece, o sea, hay maestras que decían, dice culebra porque parecen como culebritas, eso puede ser como muy gráfico, ¿no? ¿Sí? Dice como nubes, porque en algunos casos parecen nubes, y eso también puede ser como muy gráfico, podría ser una respuesta como de niños, ¿no? Pero lo que más me interesa es que estas alfabetos y estas escrituras son convencionales, o sea, son convenciones construidas socialmente que no tienen nada que ver con la realidad, o sea, no representan la realidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso es algo que los niños tienen que descubrir y que inventar. Vamos a la que sigue, Lucía, por favor. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de alfabetización inicial, estamos hablando conversar, conversar, o sea, conversar como lo hacen los niños con esta intensidad de las fotos de la derecha, ¿no? Escribir, a veces copiando, a veces de manera como muy libre y arbitraria, o sea, con convenciones que no se parecen a nuestras convenciones, con inventos, digamos, de escritura, ¿no? Y dedicarle tiempo a escribir, como justamente está Aruna a la izquierda, y si ustedes se fijan, es un escenario como doméstico, ¿no? O sea, está su muñeca, está su juguete, pero ella ocupó un espacio que se parece a un espacio escolar, ¿no? Para poderse poner a escribir, ¿no? Entonces, en realidad tiene que ver con conversar, con leer y con escribir. Y como hemos estado hablando en estas conversaciones de los jueves más sobre lectura, ahora me voy a centrar más en escritura. Y entonces lo que quiero es diferenciar la escritura de textos y la escritura de palabras. Lo que ustedes vieron en la lámina anterior son textos. Lo que los niños están escribiendo o copiando o tratando de leer del pizarrón y están ahí también hablando frente al pizarrón, son textos, ¿sí? Pero cuando yo les digo que piensen en su nombre propio y que lo pongan en un papel y que lo peguen en algún lugar de su casa y que pongan los nombres de toda la familia, estamos hablando de nombres y es distinto, ¿de acuerdo? Entonces esto quiero que también lo tengan presente. La que sigue, por favor, Lucía. Y entonces, si yo les digo, igual que les dije con este graffiti, digamos, árabe o egipcio, no sé, de una pared en Barcelona, ¿qué dice ahí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que escribió Ivana en la primera escritura del primer mes de la escuela? O sea, ustedes le pueden decir a sus hijos y a sus hijas, escríbeme como tú puedas, escríbeme de la manera que tú quieras, escríbeme un texto, cuéntame algo, ¿sí? Y muy seguramente los niños van a hacer algo así. Y es imposible leerlo como si fuera árabe, porque no sigue la lógica de la convención que nosotros sabemos. O sea, no está escrito alfabéticamente. Pero Ivana se lo leyó a su maestra. Y ese texto dice, me gusta mi nueva maestra y mi escuela, hay juegos nuevos y tenemos una nueva maestra de inglés y otra de música. Aquí hay muchas cosas que ver y puedo pasar de año. Eso dice el texto de Ivana. Y la maestra hizo algo que yo quiero que ustedes hagan con sus hijos, es, yo voy a escribir aquí abajo con letra chiquita para que no se nos olvide lo que escribiste. Pero tú escribe como quieras, como puedas, como quieras. O sea, puede ser con dibujos, como el de la derecha, ¿sí? Con dibujos o sin dibujos o no. Y entonces aquí lo que interesa, por ejemplo, vamos a ver ahorita las diferencias entre los dos escritos, pero cuando queremos impulsar la escritura infantil, debemos hacerlos escribir tanto como podamos. Yo tengo bueno, a ver si lo encuentro ahorita, aquí está. Que es mi libro de mandalas, y cuando Arun era chiquita,
ella hacía cosas como estas conmigo en el mandala, ¿no? O sea, ella hacía cosas más así. Pero hay una que me encanta, porque ella justamente lo que hizo, y era muy chiquita, es justamente escribir. Por ejemplo, aquí escribió, y ustedes lo pueden ver, números, letras, ¿no? Pero yo no estaba presente, y no le pregunté, Aruna, ¿qué dice ahí? ¿Sí? Pero cuando yo estoy presente y le doy valor a la escritura de una niña pequeña, ella me lee y lo leen con toda naturalidad y con toda certeza. Allí dice tal cosa, ¿sí? Eh, bueno, ahora voy a encontrar la otra porque tengo dos y una, bueno, ahorita la voy a encontrar. Pero ahí dice, por ejemplo, estamos trabajando, ¿no? Y son puras rayitas. Bueno, ahorita para no detenerme, ¿no? Entonces, mi primera invitación es que por favor sean los escribanos de sus hijos y de sus hijas, que les den papelitos para escribir y que les den motivos para escribir. Vamos a platicarle a la abuela cómo te sientes de no verla. Vamos a platicarle a tu maestra, Cristi, que estás pensando en el nido. Vamos a escribirle a Lucía para contarle el último libro que has leído, lo que quieran, ¿sí? O lo que ellos quieran, porque en el momento que ustedes los invitan a ser escritores, muy naturalmente son escritores y a ellos no les causa ningún problema que ustedes escriban así, como abajo, y que ellos escriban así, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la imagen de la derecha? O sea, aquí puso me gusta el día de mercado porque vendemos fruta o porque hay fruta, ¿sí? Déjeme mover este de aquí para poderlo ver, ¿no? Porque vendimos fruta, ¿no? Este tipo de recursos en una escuela es el único recurso, digamos, mensual de progresión lectora. Ivana escribió esto en septiembre, empezando el curso escolar, y Julia escribió esto en enero, ¿sí? El tránsito entre esta escritura, si fuera la misma niña y esta, es que aquí ya hay letras convencionales, ¿no? O sea, ya hay es, ya hay us, ¿no? Y si seguimos la lógica de las explicaciones de Emilia Ferreiro, eh, podemos encontrar una escritura que es silábica. Y por aquí dos es, ¿no? Gustó, gustó, él, a lo mejor a todos estos gustó, el día de los abuelos, ¿no? O de la música, ¿no? Pero hay que tener como mucho entrenamiento para tratar de leerlo. Entonces yo sigo siendo su escribana. Ya usa letras y es más convencional, pero como yo no lo puedo entender y no voy a acordar mañana de lo que me dijo Julia que escribió, vuelvo a ser su escribana, ¿sí? Y si ustedes se fijan, las letras de la escribana son chiquititas. El lápiz, o sea, lo menos intrusivas con el texto del niño. Prohibido decirles, ahí no dice nada, no se entiende, qué barbaridad, no sabes escribir. No, ellos escriben y ustedes lo respetan y apuntan lo que escriben, ellos les dictan para no olvidarse y ellos lo aceptan. ¿De acuerdo? La que sigue, Lucía, por favor. Ok, entonces, cuando nosotros pensamos en escribir palabras y en escribir textos, estamos pensando en dos recursos formativos distintos y dos necesidades también distintas, ¿sí? Cuando yo escribo palabras, es muy importante que las palabras estén escritas convencionalmente, ¿sí? Antes de empezar, me estaba platicando Lucía que Libertad agarra los post-it donde escribe Guillermo y los llena de rayas. Claro, una niña tan pequeña como Libertad, que tiene 1 año, va a hacer eso, ¿sí? Pero es muy probable que Guillermo ya esté muy interesado en escribir palabras. Y entonces lo que ella quiera justamente es escribir de esta manera, ¿sí? Aquí. Entonces, lo importante aquí sería que pudiéramos hacer, por ejemplo, juegos como los del Scrabble. Todo el mundo ha jugado Scrabble, creo, ¿no? Los tableros esos del Scrabble, ¿no? Entonces, ahí, en esos tableros del Scrabble, nos dan justamente una muy buena distribución de letras, porque no son 28 es chicas ni 40 es, o sea, son 8 es, 4 P's, o sea, ¿no? Y esa distribución de letras son las que necesitamos. Las recortan, ¿no? Y les van haciendo escribir palabras, así o en papel. Pero, por ejemplo, aquí Valeria está poniendo su nombre, ¿no? Tiene todas las demás letras y lo que está haciendo es copiar convencionalmente su nombre. Pero si se fijan, es la letra de Valeria. O sea, Valeria hizo sus letras, hizo su juego de letras y está siguiendo un juego
para poder escribir, ¿no? Esa es palabra. Y la palabra es fundamental porque en la palabra es en donde los niños reconocen, aprenden, se apropian de las convenciones de la lengua escrita, o sea, del alfabeto, que es el que nosotros utilizamos, y empiezan a cambiar como la diferencia entre lo que hizo Ivana y lo que hizo Julia de las imágenes que ustedes vieron anteriormente, ¿no? Entonces, cuando ustedes escriban palabras con sus hijos más pequeños, traten de hacerlas convencionales siempre, ¿no? Entonces si les dice, aquí dice piña y no dice piña, ustedes les dicen, déjame escribirte del otro lado, aquí dice piña, cópiala, ¿no? ¿Sí? Tampoco, o sea, si los niños quieren seguir escribiendo con rayitos y palitos, tampoco pasa nada, pero en la palabra es en donde tenemos el recurso para ir reconociendo las convencionalidades. Y la mejor manera de reconocerlas es con juegos como estos, porque justamente ahí están separadas las letras y las tienen que juntar para hacer palabras, ¿sí? En cambio, cuando yo escribo un texto, como en la foto de la derecha, pues en realidad escribo lo que sea. Y si estoy con papel, escribo como Ivana o Julia, y si estoy con una máquina de escribir, aprieto todas las teclas y yo puedo leer lo que dice ahí igual que si lo hubiera escrito a mano. Y ustedes son sus escribanas o sus escribanos y van a ir traduciendo en un lenguaje escrito convencional lo que los niños dijeron para que no se les olvide. Y después lo van a comparar y van a ver cómo ellos van progresando, porque además son grandes lectores, que es una de las maravillas del nido, ¿no? La que sigue, por favor, Lucía. Ok. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Y ahora les voy a hablar a las maestras. Hasta ahorita les estoy hablando a las mamás y a los papás, ¿sí? Pero ¿qué pasa en un grupo cuando seguimos una estrategia como esta, ¿sí? Hacemos que los niños actúen como escritores y al actuar como escritor, yo escribo convencionalmente o no convencionalmente, ¿sí? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, un primer escrito, el que está hasta arriba a la izquierda, ¿sí? Que dice pistas, coches, un perro, ¿sí? Porque la pregunta fue, ¿qué te gustaría tener para tu fiesta de cumpleaños? ¿No? Este niño, que es Josafat, le pusimos su nombre para que no se nos olvidara, escribió realmente como una lista, como las listas que ustedes hacen cuando van al súper, ¿no? Pistas, coches, un perro, un globo, lo que sea, ¿no? En cambio, la niña que está aquí, que es Jessica, y que me equivoqué, aquí le puse Brenda, pero, no, sí es Brenda, perdón, no, bueno, no me acuerdo, pero escribió igual que ustedes vieron que había escrito Ivana, o sea, una serie de marcas no convencionales. Entonces, su profesor como escribano traduce lo que ella le dictó. O sea, quiero un pastel de fresas y quiero vestirme de princesa y quiero un brincolín. Y fíjese cómo textualmente el texto de Brenda, que no es convencional, es más elaborado que el de Josafat, ¿sí? Porque aquí hay un texto, ¿sí? O lo que escribió María José, yo quiero un perrito de verdad y un viaje a Acapulco y ir a comer, ¿sí? Tanto María José como Josafat ya son alfabéticos, pero María José y Brenda están más dispuestas a hacer textos. ¿Por qué los niños pues no sé, como que se chivean, decimos en México, como que les da un poco de pena o se fastidian de hacer textos? Porque los hemos convencido de que no saben escribir. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que ellos actúen como escritores y que escriban. No convencionalmente, seguramente, pero también convencionalmente, ¿no? Y esta niña de aquí, que era Rosario, o sea, aquí sería que me lleven, o sea, sí se entiende lo que dice. Lo que tienen aquí son problemas, si ustedes quieren, de trazo, pero eso no es relevante. Eso no es relevante. O sea, hacer planas y planas de trazo, pues no es relevante porque los alejamos justamente de la producción escrita. ¿Cuándo un texto se vuelve un texto bello? Cuando yo tengo un destinatario, ¿sí? Si mi destinatario es mi profe, yo voy a escribir así como se me pegue la gana, pero si mi destinatario es la abuela, voy a hacer un esfuerzo para que la abuela entienda lo que estoy escribiendo. Y entonces son más pulcros, hacen la letra más clara, ¿no? Entonces también es importante que distingan lo que es una actividad escolar de lo que es una actividad de escritura con destinatarios reales, ¿no? Pero aquí también estoy tratando de enfatizar la diferencia
entre lo que son los textos convencionales, convencionalmente escritos, y los que no, como en el caso de ¿no? El de los corazoncitos, que tiene más dibujitos y letras no convencionales. Pero también lo que hace María José. Lo que hace María José, en realidad, es un tema que la escuela va a seguir desarrollando y que no es tanto una tarea del primer grado, ni del tercero de preescolar, ni del segundo de primaria. O sea, poco a poco va a desarrollar esta conciencia ortográfica, ¿no? Que verdad se escribe con B chica y que tiene una D al final, ¿no? Que viaje se escribe con B chica y con J. Pero eso va a hacerlo leyendo, escribiendo, y es un tema de corrección ortográfica, que es otra convención. Está la primera convención, que es un alfabeto que es totalmente arbitrario. Y está la segunda convención, que es la ortografía, ¿no? ¿Por qué verdad se escribe con B chica? Si verde se escribe con B chica también. Y bote, que son igualitos, se escribe con B grande. ¿Por qué? Porque es una convención, es una arbitrariedad. Entonces tienen que ir aprendiendo ortografía, ¿no? Y aquí viaje a y a Acapulco, o sea, viaje a, juntó las dos palabras y le quitó la A de Acapulco porque ya estaba la A aquí, ¿no? Y ir a comer. Entonces, por ejemplo, María José tiene que aprender a reconocer que la A es una palabra. La junta a la otra porque le suena como viaje a, ir a, venir a, llevar a, ¿no? La A solita, pues es una letra. ¿Cómo que es una palabra? La A no es una palabra, es una letra, ¿no? Entonces uno tiene que decir, pues sí, es una letra que a veces funciona como palabra y en realidad es una preposición que para primer año pues ni vamos a explicar eso, ¿no? ¿Sí? Y la escritura de Brenda aquí es, bueno, la escritura de la maestra, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de, cuando aquí pone, por ejemplo, Josephat pone un perro, claramente separa. Y si ustedes se fijan, como que le mete un puntito entre un y perro, ¿sí? Que eso no les recomiendo que lo hagan. Y les voy a decir, no les recomiendo que lo hagan porque le están metiendo una convención adicional, ¿sí? O sea, el puntito no significa nada, es solamente para separar. Poco a poco van a aprender a separar, ¿sí? Bueno, la maestra se enfrenta con esto. Estos son niños de los mismos 6 años o de los mismos 5 años y lo que tiene que hacer es atenderlos a todos. Entonces, reconocer que María José es ya alfabética y dedicarle más tiempo a Brenda, o que me parece que era Jessica, ¿no? Pero a Brenda, que necesita un mayor acompañamiento para empezar a ser convencional. Pero todos, por igual, tienen que escribir y escribir todo el tiempo con los mismos propósitos y todos los textos se aceptan. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor, Lucía. Ok, entonces, cuando ustedes hacen que los niños actúen como lectores y escritores, aquí, por ejemplo, ellos están leyendo realmente un programa de mano de una feria o un libro. Algunas cosas las entenderán, otras cosas las interpretarán con los dibujos, pero se están comportando como lectores. Están súper interesados en ver de qué va ese programa, ¿cierto? Y la niña de abajo está escribiendo convencionalmente, está escribiendo a solicitud de la maestra algo, está escribiendo en el lugar adecuado o no, está escribiendo. Y lo que tenemos del lado derecho, que casi no se ve, y no sé si lo puedas hacer un poquito más grande, Lucía, pero si no, después cuando se los comparta, van ustedes a ver un poquito esto. Lo que tenemos del lado derecho en realidad es un recurso, si no se puede, luego lo comparto, no importa, regresemos a la presentación. Un recurso tanto para mamás y papás como para escuelas, en donde ustedes hagan una carpeta en la que guarden las producciones de los niños, ¿sí? Y que de alguna manera lo que hagan es, no importa, Lucía, si quieres déjalo completo y ya no te preocupes. Bueno. Y lo que hagan ustedes es como registrar esas escrituras desde el principio hasta el final. Desde el principio del ciclo escolar, desde el principio que empiecen ustedes a decidir si escribir con sus hijos de esta manera no convencional, ¿no? Y después guarden este tipo de producciones escritas cada 15 días, cada 3 semanas o cada mes, que es, creo que te saliste de la pantalla, Lucía, ¿nos puedes regresar? Ahí está, ¿sí? Si la puedes poner completa será mejor, gracias, sí. Entonces, por ejemplo, aquí está el texto de Ivana, lo pueden ver el que yo les había propuesto al principio, la columna de la derecha. Y al final está el texto de Ivana, cuando terminó el ciclo escolar. Ivana, al final, era una niña alfabética y escribe igual que otros niños que les falta todavía descubrir que las palabras se separan, que cuando se acaba el renglón hay que seguir
del lado izquierdo abajo, que esa es otra convención, porque si fuera árabe seguiría para abajo, o si fuera, no sé de qué otra lengua, empezaría de abajo para arriba. Entonces es otra convención, los niños tienen que aprender que igual que leer, se lee y se escribe de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿sí? Y que las palabras llevan una separación para poderse leer, porque en realidad, si yo leo el texto de Iván al final, lo puedo leer sin problema, porque cuando tú utilizas la separación de palabras, la utilizas pensando en otro lector que no eres tú mismo. De hecho, la separación de las palabras fue una convención que se inventó con la imprenta. Porque si ustedes van a los viejos cementerios, por ejemplo, nosotros tenemos un cementerio aquí cerquita en una iglesia en Cholula, eh, termina la lápida y ahí se corta. O sea, si van a separar, por ejemplo, la palabra bosque y termina en la Q, ahí la cortan y abajo la ponen la U y la E, ¿no? Y luego en otro lado escriben bosque, pero con Z o con B chica, ¿no? Entonces, hay una serie de convenciones que en realidad tiene que ver con los lectores, no tanto con los escritores. Los escritores saben perfectamente lo que escribieron y lo pueden leer, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesito que las palabras vayan separadas? Para que otros te puedan leer. Entonces, en la medida en que hagamos pública la escritura de los niños, ellos mismos van descubriendo que vale la pena aprenderse más convenciones para que otros puedan leer, ¿sí? La que sigue, por favor. Esta me encanta, porque ese es justamente el juego del Scrabble que yo les decía, ¿sí? Entonces, teníamos todas las palabras y ella me iba diciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, ciruela, estábamos viendo esto de la manzana, se pasea de la sala al comedor, entonces me dijo, vamos a escribir la manzana, ¿no? Y luego estábamos hablando de cómo ya no nos servían los nopales porque estaban muy oxidados. ¿Qué es oxidar, abuela? Pues oxidar es que se llenan así como de óxido, ya no se puede comer, ¿no? Entonces, oxidar, ¿no? ¿Cómo se escribe oxidar? Es oxidar, ¿no? Pero fíjense cómo escribe, cuando nosotros jugamos en un juego como el Scrabble, lo que escribe son palabras, y eso es muy bonito. Y el Scrabble en realidad tiene como otra lógica, pero aquí tienen un tablero fantástico, ¿no? Entonces los niños descubren que se escribe de izquierda a derecha, ¿no? Descubren reglas de ortografía, oxidar es con X y no con J, manzana es con Z y no con S o con C, ¿no? Marango, ¿no? Callejero, descubren las doble L o perro, ¿no? Que dice perro, ¿no? Pero fíjense cómo una persona que ya está alfabetizada, eh, justamente escribió chango como lo escribió, ¿lo pueden ver? En la parte de arriba del tablero, ¿sí? Entonces escribió de abajo para arriba y no de izquierda a derecha, ¿sí? Porque el tablero del Scrabble te permite hacer esto. Entonces, ahí ustedes tienen que decir, sí, ahí dice chango. Yo no intervengo en el juego. O sea, yo no intervengo, si ella me pregunta cómo se escribe oxidar y la quiere copiar, o si la va diciendo, o sea, es con esta, es con la otra, ¿no? Pero si ella escribe chango así como lo escribió, no intervengo. Y ahí lo que me comunica, digamos, un niño que hace esto a la hora de escribir palabras, es que todavía no termina de entender que la direccionalidad es importante, que se escribe de izquierda a derecha, ¿sí? Y que se escribe, y que no se escribe de abajo para arriba, ¿no? En todo caso sería de arriba para abajo, como los letreros donde dice farmacia, que tiene que ver más como con diseños de calle, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es más de diseño, no es de escritura. No escribimos palabras de abajo para arriba, salvo que nosotros queramos hacer como un acróstico, ¿no? Como esos acrósticos amorosos, ¿no? Que ponen así como que un nombre y entonces dicen como poesías, ¿no? Pero si no, pues en realidad la escritura es así, ¿no? Entonces los niños necesitan reconocer direccionalidad, ortografía, que es un conocimiento posterior, o sea, si escriben mal la ortografía, por favor, no los critiquen, no se metan con ellos, se entiende perfecto, ya van a tener mucha vida por delante para entender que la ortografía es importante, ¿no? Cuando escriben texto, es segmentación, o sea que las palabras tienen que ir separadas, el uso del espacio, porque los niños llegan al final y terminan escribiendo para abajo porque se les acabó el renglón, ¿no? Porque no reconocen que la convención es importante, ¿no? Y también la otra cosa es como la sintaxis, o sea que no hagamos listas de palabras, sino de veras textos, ¿no? La que sigue, por favor.
Ok, entonces aquí parte de este planteamiento que yo les estoy señalando es que lo importante que es que tanto las docentes y los docentes como las y los papás y mamás coloquen al niño en el centro de la actuación y que reconozcan que ellos son como constructores de hipótesis, ¿no? Entonces lo que nos dice Emilia Ferreiro es que deberíamos permitir a todos los niños la experimentación libre sobre las marcas escritas en un ambiente rico de escrituras diversas. Ahí, por ejemplo, cuando tenemos tantos libros y cuando ustedes escriben como parte de su trabajo, hay en sus casas un ambiente rico de escrituras, cuando hacen la lista del mercado, cuando tienen que escribir un mensajito, cuando no. O sea, que para los niños escuchar leer en voz alta y ver escribir a los adultos es fundamental para que intenten escribir sin copiar, así como se los he mostrado, de manera libre, ¿no? Y que intenten leer, como ustedes los han visto intentar leer, utilizando los datos contextuales. O sea, aquí es como un patito y dice, y incluso no saben hablar, ¿no? ¿Sí? Porque de esta manera los niños van a reconocer y familiarizarse con semejanzas y diferencias de letras, de formas de expresión, de palabras, y van a descubrir algo que es fundamental para aprender a escribir, que hay semejanzas y diferencias sonoras, ¿no? Cuando yo digo Lucía, María, Sandía, venía, todo suena igual, todo suena igual al final, que es lo primero que descubren, ¿no? Entonces te dicen, es como Lucía, claro, pero al final, ¿sí? Que es distinto de decir Lucía, Luna, Lana, que es como tradicionalmente se enseña en la escuela, es igual a la del principio. Ahí los niños empiezan a decir, es como la de Lucía, ¿no? Pero en realidad primero descubren el sonido final de las palabras, cuando empiezan a reflexionar sobre cómo funciona el lenguaje, ¿no? Y fíjense que lo que descubren es la sílaba, no la letra, ¿sí? O sea, yo digo niño, centro, participación, experimentación. Cuando ustedes fragmentan en sílabas, desde muy chiquitos. Bailan cortando por sílabas, ¿no? Si ustedes cortaran por palabras, dirían, oh, eso lo hacemos cuando ya estamos empezando a leer más convencionalmente, pero en realidad al escribir, los niños dicen centro. Ah, pues lo escribo E-O. Ahí dice centro. Lucía. U-I-A. Ahí dice Lucía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que ellos están representándose gráficamente es la sílaba, porque fonéticamente nuestra lengua es silábica y gráficamente nuestra lengua es alfabética. Entonces tienen que descubrir también eso, que la sílaba no es una letra, que la sílaba está formada de 2 o más letras. Y eso es un descubrimiento que lo hacen leyendo y escribiendo también. ¿De acuerdo? ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, entonces, como voy a cerrar ya para poder escuchar sus comentarios y sus preguntas, en esta dirección, que es almacarrascoacademia.edu, está todo este paquete de materiales. Este es para preescolar, hormiguitas 1, hormiguitas 2, el libro del maestro, juegos de lenguaje que son muy importantes. Y aquí está todo el paquete para primer ciclo, primer año de primaria, segundo año de primaria, lo que es como la primaria, digamos, ¿no? ¿Sí? Y estos materiales tienen cuadernos de trabajo para los niños que siguen esta lógica que yo les estoy diciendo. Entonces, mi recomendación es, cada vez que en el cuaderno aparezca una escritura de palabra, hagan que los niños las escriban convencionalmente y saben que están copiando. O sea, aquí, entonces yo te tengo la tarjeta, ¿no? Te voy a escribir la palabra que quiero que me escribas, ¿no? Y entonces, ustedes dicen, por ejemplo, acuérdate que estamos haciendo la lista para ir al supermercado, ¿verdad? Entonces, déjame ponerte la palabra que quiero que me escribas, ¿no? Se nos acabaron, por ejemplo, los limones, ¿no? Entonces, yo enfrente del niño hago esto que estoy haciendo con ustedes, ¿no? Y le digo, aquí dice limones. Cópialo, por favor, ¿sí? Para nuestra lista. Están copiando, ¿sí? Pero también se nos acabaron, por ejemplo, el cereal. Que no se nos olvide, entonces, que no haya ninguna otra cosa, ¿no?
que no se nos olvide que tenemos que comprar cereal. Por favor, ponlo en la lista, que no se nos olvide el cereal. ¿Sí? Eso sería. Pero si yo le digo, haz la lista del mercado, él puede escribir rayitas, palitos y todo, y estoy segura que se las va a dictar. Aquí dice cereal, aquí dice sandía, y ustedes van a ser sus escribanos. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante que diferenciemos cuando los dejamos en libertad de escribir textos, no nos metamos con su escritura, no los sancionemos, no los castiguemos, seamos sus escribanas, ¿no? Y cuando los pongamos a escribir en los materiales didácticos, que lo escriban convencionalmente. Sabemos que están copiando y poco a poco van a ir descubriendo las convencionalidades, ¿no? Y por último, Lucía, la que sigue, por favor. Aquí nosotros les proponemos una serie de canciones para asociarlo a canciones que justamente son juegos de palabras y pueden ser los pretextos para escribir palabras, ¿no? Son canciones de Canto Alegre, de Dúo Karma y de Marielena Walsh, ¿no? Pirulín con cola y La Reina Batata son dos canciones de Marielena Walsh que son preciosas, ¿no? Y Pirulín con cola es muy bonito porque es pirulín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Y esa canción, repetida con ellos, puede hacer, a ver, veamos cuáles palabritas hacen una sola, ¿no? Entonces dicen, si yo digo gira y tú dices sol, hacemos girasol, ¿no? O sacapuntas, o bueno, todas las palabritas que hacen una sola, ¿no? Y acá hay otras, pero todas ellas tienen palabras, o sea, como que están muy sentadas en la palabra. La luna, la reina, la batata, bueno. Entonces, ustedes pueden decir, vamos a escribir las palabras de las canciones. Y escriben y cantan con ellos, y entonces pueden hacer un fichero de palabras que los pueden pegar en la puerta del cuarto del niño, que los pueden pegar encima del refrigerador, ¿no? Y poco a poco ellos van diciendo, claro, es como la de la luna, la de giraluna, la de la luna, la de, ¿no? O cola, como del pirulín con cola, ¿no? ¿Sí? En fin, o sea, para que vayan ustedes. Entonces también aquí está en estas canciones. Y por último, antes de que vayamos peleando a regresar a la presentación de PowerPoint, la semana que entra nos gustaría, le pasas a la última presentación, creo que hay una última, sí, es que ustedes compartan para la próxima semana escrituras infantiles y que utilicemos la sesión del próximo jueves para reflexionar juntas y juntos sobre qué sintieron, qué pensaron, qué les inquietó, y que así como yo les estoy mostrando, digamos, así esto, que ustedes nos muestren las escrituras de los niños y que nos digan cómo las hicieron, qué están haciendo en la casa, ¿no? Y si les cuesta mucho trabajo esto de hacer realmente la escritura, digamos, con ellos de estas palabras copiadas y de estos textos más en formato libre, ¿no? Abro, creo que me extendí un poquito, pero abro entonces ahora sí para que ustedes pregunten, y, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ahí está. Gracias, Alma. Ahí muestro algunos de los post-its de Guillermo, que me ve escribiendo en casa en post-its y poniéndolo en la pared. Entonces él ha comenzado también a escribir en post-its y ponerle en la pared como una forma de copiar o sea, me tiene como referente. Al final, nosotros como padres, durante la primera infancia, sobre todo, somos los principales referentes de ellos, ¿no? Yo te quería preguntar, y nos ven en esas prácticas, ¿no? En esas prácticas de lectura y escritura. Entonces, yo, Alma, te quería preguntar, y te quería primero comentar, en el nido, o por ejemplo, utilizamos mucho el nombre y el trabajo sobre el nombre de los chicos. Entonces, desde el año pasado, Guillermo, y este año sobre todo, me decía, ¿y esa cómo se escribe? Ah, con la de Neita o con la de Camila o con la de Giuseppe. Entonces, como que tiene como referente mucho los nombres de los compañeros. Entonces, sí, eso lo tenía muy presente. Ahora, obviamente, que estamos en casa, también el tener como referente nuestros propios nombres, ¿no? El nombre de los diferentes miembros de la familia, de las abuelitas, de los abuelitos, también es una oportunidad para que ellos comiencen a tener, igual, además de la escritura libre, muchas veces ellos también tienen mucho interés, sobre todo en 5 años, de saber cómo se escribe de forma convencional y están preguntando, ¿no? Y ahora, ¿con esta con cuál? Entonces, ahí comienzan asociando con los nombres, ¿no? Eso es uno. Y dos,
Yo sé que también en algunas edades hay como mucha preocupación, no sé si pasa en México, en relación a la caligrafía, al escribir bonito, al que haya, y también hay toda una conversación y polémica en relación a la escritura script o la escritura ligada. No sé qué piensas al respecto, si también hay este tema en México. Ujú. A ver, dos cosas, ¿no? Una, si ustedes se fijan, yo a propósito puse una foto de una niña escribiendo en una vieja máquina de escribir, que ahora los niños ya ni siquiera las ven, ¿no? Pero hay varias computadoras, están los tableros de los teléfonos, ¿no? Cada vez más nos comunicamos en formatos digitales. Cada vez más nos comunicamos en formatos impresos. La escritura manuscrita, o sea, la de la mano, digamos, es una escritura que cada vez más ocupamos solamente para nosotros o para tus notas, estas notas, ¿no? ¿Sí? Tú les escribes a tus maestras, a lo mejor una notita en la escuela, ¿no? Pero generalmente nos comunicamos en el chat. No se les olvide, por favor, que mañana, ¿no? Entonces, todo esto es texto en tablero, ¿sí? Esta es una realidad que ya llegó para quedarse. Entonces es muy importante que los niños utilicen los tableros para escribir, que utilicen las computadoras, que utilicen las máquinas de escribir viejas que tenemos, sáquenlas, ¿no? Porque es una manera de reconocer como esta actividad, este ejercicio de escritura, ¿no? Sin embargo, ha sido una gran preocupación de la escuela el tema del trazo, limpio, bonito. Yo les mostraba las fotos de un maestro que tiene como todos estos niños y algunos hacen rayas y otros está sucio el papel y todo, ¿no? Entonces yo creo que si ustedes quieren que esto sea una actividad, conviértalo en un juego, ¿sí? Pero que no sea el propósito de la escritura. Vamos a hacerlo muy bonito, vamos a hacerlo muy garigoleado, vamos a hacerlo perfecto, ¿no? Como propósito en sí mismo. Vamos a jugar a escribir bonito. Pero no vamos a escribir bonito porque sí. Porque en realidad todos estos ejercicios como de caligrafía no te llevan a ningún lado, ¿no? Te llevan a lo mejor a desarrollar una cierta como habilidad motriz, ¿no? Pero los niños ya no hacen esto, los niños hacen esto, ¿sí? En realidad, ¿no? Es una cosa, ¿no? Y luego el tema del script y la ligada. También hubo una discusión en ese sentido, ¿no? ¿Por qué incorporaron al mundo de la escuela la letra script? Porque es la que puede encontrarse en el texto impreso, ¿sí? Entonces, que no haya una diferencia entre lo que lees y lo que escribes. Esa es la que encuentras en el texto impreso. Porque si no, los niños tienen que descubrir, además, otra convención más, que la letra ligada, S, es distinta de la culebrita de la letra script, ¿sí? Y que también ahí dices, es otra convención más, ¿no? Por un lado. ¿Y por qué la utilizaron y por qué les dio, digamos, como un buen resultado? La letra ligada te ayuda más quizás, ¿no? A separar las palabras. Porque donde termina una palabra hay un corte y dejas el espacio, y hay otra palabra y hay un corte y dejas el espacio, ¿sí? Entonces, si ustedes lo quieren utilizar como recurso didáctico, pues a lo mejor vale la pena, o sea, vamos a escribirlo de esta manera, pero ahí se meten a otro problema que es otra convención más, otra marca distinta, pero si la S era así y la S así, no la puedo escribir en script, tengo que aprenderme esta, ¿sí? Y la R era así, esa sí se parece. Y la M es así se parece. Y la B se parece, ¿no? Entonces, ¿cómo no se parecen? Entonces, pero en realidad aquí el tema es que va como ligado, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una preocupación de la escuela que yo diría, para mí no es mi preocupación. O sea, los niños lo que necesitan es tener destinatarios reales y oportunidades de escribir textos. Lo precioso de la letra viene cuando tienen destinatarios reales, porque saben que alguien más los va a leer, ¿sí? Por ejemplo, en un periódico mural para la escuela, ¿no? Caroline ha levantado la mano para hacer una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Básicamente Carmen. sobre el mismo tema ahorita del script y la letra, digamos, que los niños están aprendiendo. Camila, mi hija, tiene 5 años y hemos tenido oportunidades en las que ella, por ejemplo, me va a escribir y yo escribo con letra corrida. Y me dice como que, ¿qué dice ahí? Entonces, ella no identifica las letras
a diferencia de cómo las está aprendiendo. Entonces, básicamente la recomendación sería que las sigan aprendiendo mayúscula y como la han venido haciendo, o porque yo siento que de alguna forma la confundo. ¿sí? Mira, yo creo que ahí, igual que ustedes le dirían cuando todavía no son convencionales, lo estoy escribiendo así para yo acordarme, ustedes podrían decir, a mí me enseñaron así, ¿no? Y dice lo mismo, pero es como distinto, digamos, como yo escribo, ¿sí? Pero si la escuela está enseñando en letra, script y mayúscula, es mucho mejor que no compitan con la escuela, ¿no? Y en todo caso que ustedes digan, yo escribo de esta manera porque yo aprendí así, ¿no? Y aquí dice lo mismo, o sea, fíjate, inclusive es una bonita manera de ligarse con ellos, ¿no? Entonces ustedes le dicen a los niños, yo escribí aquí, ajo, ¿no? Y la escuela te pide, no sé si utilizan las estas, ¿no? Y ahí dice ajo, ¿sí? Pero tú estás escribiendo de esta manera, ¿sí? Y yo puedo leer las dos, más adelante tú vas a también poder leer las dos, pero no compitan, porque el problema en los procesos de alfabetización inicial, y siempre terminamos compitiendo con la escuela, es porque a nosotros nos enseñaron de otra manera, porque es mucho mejor hacer planas, porque es mejor hacer como la letra bonita, porque la letra ligada, o sea, entonces tenemos como muchas explicaciones. De hecho a mí, yo tengo una caja que cuando yo aprendí a leer, y yo me acordé de eso porque la he encontrado hace algunos meses, es una caja como si fuera tipo todas las letras del Scrabble, pero es una caja llena de letras y también de sílabas. Entonces yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, yo me acuerdo que ella lo hizo a mano, y le dije, mamá, y dije, esto lo voy a usar para que Cami aprenda a escribir, pero el detalle es que todo está en letra script, no está como ella ha venido aprendiendo. Entonces, de todas Claro, maneras, creo que voy a tener que hacer hacer la uno tuya. yo. Exacto, esto, porque de hecho yo me acuerdo que me ayudó bastante y era súper divertido formar palabras. Ok, lo único que yo les pediría ahorita es no formen sílabas, ¿Ya? solo letras, ¿sí? O sea, los métodos silábicos tienen otra comprensión. O sea, los niños tienen que aprender sílabas. Sase, siso, suma, mi, momo, tate, tito, tú, y luego juntarlas. Eso también los mete en otra dinámica. Tienen que entender que es una sílaba, que es otra abstracción, ¿sí? Y que tiene que ver con lo fonético. Entonces, ahorita mi recomendación es que solamente hagan letras y que utilicen el número de letras que aparecen en el Scrabble para que puedan formar varias palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del salón de clases, yo puedo tener mis letras con mi letra, las de Lucía, las de Edith, las de Berenice, ¿no? Y estamos todas en la mesa. Mezclamos todas nuestras letras al final, digo, en el centro, y vamos juntas formando palabras con las letras de 4 nombres, de 5 nombres, ¿sí? Y al final me quedo con mis letras de mi nombre, porque ya las sé distinguir, ¿sí? Eso también pueden hacer. Entonces ustedes, por ejemplo, en la casa pueden poner eh, un tablero, o sea, un juego del Scrabble, como está en el Scrabble, en una cajita. Otro juego con las letras de todas las palabras que forman los nombres de mamá, de papá, ¿no? Incluso hacerlas con colores distintos o con ¿cómo se llama? Letras, trazos distintos, ¿no? O sea, un trazo mío es distinto del trazo de Lucía, para que los niños vayan reconociendo. O sea, esos son como, ahí decía el nombre de la abuela, ¿no? Que es Alma, ¿sí? Y ahí decía el nombre del abuelo, que es César, o sea, ¿no? Entonces, y ahí, cada vez que escriban una palabra, escríbanlo convencionalmente. César es un nombre propio, la primera letra va en mayúsculas y luego minúsculas. Si todo lo están haciendo en mayúsculas, es mucho más fácil para los niños porque hay muy clara diferencia de las letras. Quienes decidimos trabajar con letras mayúsculas solamente en el preescolar, como las gráficas que yo les mostraba, es una decisión didáctica. Los niños escriben la P, la B, la D, ¿no? Y la B, o sea, pues te dicen, es la misma, solo que está acostada, que está parada, que está al revés, ¿no? En cambio, la P, la B y la D son claramente distintas en letras mayúsculas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en el libro de hormiguitas, ustedes lo van a ver, es que cada vez que los niños van a escribir, aparece abajo, en el lado izquierdo, todo el alfabeto mayúsculas y del lado derecho todo el alfabeto minúsculas. ¿Sí?
para que los niños tengan esas referencias. Pero entonces, si nosotros decidimos didácticamente en el nido que escriban con mayúsculas, que escriban con mayúsculas. Después van a descubrir las minúsculas y van a seguir escribiendo. Tienen mucho todavía camino que recorrer en la escuela. Ahorita lo importante es la alfabetización inicial. Sí, en el nido. Gracias, muy amable. Gracias, Carito. Gracias, Carolina. En el nido escribimos con mayúsculas, en el salón de 5 años, en algún momento también les enseñamos cómo es su nombre en ligada. Y a partir de eso también, porque hay chicos que se van a colegios donde sí comienzan con ligada. Pero yo siento y creo, porque también he visto que varios colegios han comenzado a transformar sus prácticas y a partir de primer grado no comienzan con la ligada, sino también comienzan a trabajar con el script. Les he pasado el link ahorita en el chat de almacarrasco.academia.edu, porque para los papás que tienen sus hijos de 5 o 4 años, creo que la serie de hormiguitas es un recurso excelente por si es que lo quieren también complementar en casa, que ahora están con sus chicos, y ahí también hay juegos, también con letras, tienes como el alfabeto también para imprimir, aunque Alma también recomienda que sea con nuestra propia forma de escribir las diferentes letras. Hay bastantes recursos a los que pueden acceder en almacarrasco.academia.edu. Hay un paquete que es un material de juegos, entonces ahí pueden utilizar eso que tú señalabas ahorita, Carolina, que tendrías que hacerlo, ahí ya está hecho, ¿no? Pueden hacer otros, pero en realidad utilicen ese, o sea, ahí ya está la distribución de las letras que queremos, justamente en mayúsculas. Una consulta. Sí. Alma, aquí hay otra convención aquí en Perú que a veces se da, pero es el tema de escribir la mayúscula con rojo y se da hasta el nivel primario, llegan a 6º grado y siguen escribiendo la mayúscula con rojo y tengo entendido que hay algunos papás que nace de ellos porque nos enseñaron así, de escribir la mayúscula con rojo. No sé qué opinas de ello. Mira, esto también pasa en muchas escuelas en México. Esta es una decisión didáctica, ¿sí? Que justamente es como para diferenciar la mayúscula y la minúscula, ¿sí? Pero yo creo que, por ejemplo, ustedes que están trabajando con solo mayúsculas no tiene ningún sentido. Es además una convención adicional, ¿sí? Entonces yo quitaría los colores. Si voy a escribir con rojo, lo escribo todo con rojo. Si voy a escribir con negro, lo escribo todo con negro. Porque además es otra cosa, así como la rayita también entre palabras, ¿no? Mientras menos marcas adicionales le metas, más llano, digamos, es la comprensión del sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, si te lo piden, y ustedes, los niños son listísimos, ustedes platican con los niños y tú le dices, bueno, mira, si te la piden escribir con rojo, escríbelo, o sea, no es necesario, pero si para alguien es necesario, pues tú escríbela con rojo, aquí no se escribe con rojo, ¿no? ¿Sí? Sí, sería otra convención más, ¿no? ¿Alguna consulta más? Mientras alguien se anima, yo te quería consultar en relación a este vínculo entre el desarrollo de la comunicación, la expresión oral y la posibilidad también de escritura. ¿Hay algún tipo de nexo mientras haya el desarrollo de esta comunicación oral? ¿Hay mayores oportunidades? Mira, la conversación es fundamental en los procesos de alfabetización. La segunda foto que yo les puse, las de los niños que están como platicando enfrente del pizarrón, que es muy bonita, están justamente hablando de cómo funciona la lengua escrita, ¿no? O sea, los niños se hacen preguntas. Y entonces lo que uno tiene que hacer es, ahorita, por ejemplo, que están en casa, ponerse a dialogar con ellos. Contestar muy genuinamente a sus preguntas, ¿sí? En ese sentido es como la conversación de cómo funciona esto. O sea, ¿por qué aquí, en la palabra alma, la A no tiene el palito que tiene en la palabra aruna? ¿Sí? Pues porque es que algunas palabras, en esas letras, en algunas palabras suena como más fuerte, ¿no? Y eso se llama acento. No es para que se lo aprendan, pero sale de los niños. Tienen esas preguntas, ¿no? O cuando empiezan a escribir y dicen, y le voy a poner un punto porque ya terminé, ¿no? Eso lo ven en los libros que están leyendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, perfecto, llevo un punto porque ya terminaste, ¿no? O le tenemos que poner un título, o sea, entonces la conversación sobre lo que pasa en la lengua
es importantísima porque ellos ponen de manifiesto lo que están pensando, por un lado. Por otro lado, la conversación en sí, en términos como del desarrollo de expresión oral, también es muy importante, porque yo no sé qué dirían las maestras y las mamás, digamos, de niños entre 4 y 5 años. Los niños en realidad lo que hacen es como hablar de cualquier tema porque lo que quieren es hablar y no se callan y pasan a otro tema y no saben escuchar, ¿sí? Entonces conversar para decir, a ver, espérate, ahora me toca hablar a mí. O sea, ya te escuché yo a ti, ahora yo quiero que tú me escuches, ¿no? Es muy importante también en términos de la interacción, ¿sí? Entonces, una parte importante de la conversación es como aprender a escuchar y a esperar tu turno para hablar, que es tan importante en la escuela, digamos, ¿no? ¿Sí? Y la otra cosa que es bien importante en la conversación y que tiene que ver con la expresión oral, es como lo que escucharon ahorita al principio de la sesión, que es este relato que tiene una lógica. O sea, aquí hay una expresión oral que no solo es conversación, en realidad es lengua escrita llevada a la palabra, ¿sí? Y cuando más lectores son los niños, más desarrollo oral tienen. Se expresan mucho mejor en lengua oral, ¿sí? Entonces también esto como que va como combinado, ¿no? ¿Sí? Entonces, es la conversación en términos del desarrollo en sí mismo como usuarios que están en intercambios, la oralidad y la lengua oral como un recurso de reflexión sobre la lengua. Los niños hablan sobre la lengua. ¿Qué vamos a poner y qué vamos a copiar y se parece a la otra y no? ¿Sí? Entonces es también un recurso, el lenguaje es un recurso metalingüístico para hablar del lenguaje, para hablar del lenguaje escrito, para hablar del lenguaje oral, ¿no? Y mientras más lectores son sus hijos, más desarrollan también esta lengua oral. ¿Sí? No sé si contesté a tu pregunta o... Sí, ¿Sí? totalmente. ¿Alguna pregunta más? Pues si ya no hay más preguntas y que ya nos pasamos también, como siempre nos pasamos un poquito del tiempo, yo les recordaría la tarea. O sea, dense por favor la oportunidad de escribir de aquí al próximo jueves con sus hijos y escriban con ellos y para ellos, siendo sus transcriptores. Pero también díganles que les dicten cosas. Ahora díctame tú a mí, ¿sí? Y ustedes escriban convencionalmente, ¿no? Y entonces le pueden decir, aquí escribí lo que tú me dictaste, ¿sí? Lo que tú me dictaste está escrito como en este papel y ahí va a ser convencional, digamos. Pero todos estos ejercicios son también para que ellos vean que la escritura tiene como este valor de la permanencia. Todo lo escrito permanece. Y en el momento en que permanece, se repite exactamente igual. Por eso es tan importante que seamos sus escribanos, porque lo vuelvo a leer exactamente igual. Ya no digo, creo que aquí decías que no. Está exactamente igual como lo dijiste. ¿Sí? Y eso es algo muy importante porque es otra de las cosas que los niños van como descubriendo. Para que vuelva a decir vaca, lo tengo que poner exactamente igual. Eso es la parte, es el otro descubrimiento, digamos, como la permanencia de lo escrito, ¿no? Y traten de anotar en un diario de ustedes, así sea suelto, lo que sienten, lo que piensan, lo que los inquieta, para traerlo a la conversación el próximo jueves. ¿Les parece? Sí, sería lindo de que pudieran mandarle en los WhatsApps que tienen a las maestras, de repente estas escrituras de forma libre, estos dictados que sus propios chicos les han hecho, Lucero me dictó, no sé, que la vaca era rosada o que mi nombre, lo que ustedes quieran. Entonces, de repente no las propias escrituras de los chicos, sino lo que ellos también les han dictado, pero sí que tengan este espacio en relación a la escritura y a la conversación sobre la propia práctica de escritura. Sería genial poder compartirlo la siguiente sesión. Pues Muchísimas gracias por no se diga conectarte. más. Sí. Gracias, muchas gracias. Como siempre, cada jueves es un placer saber que están del otro lado y que tenemos estas conversaciones y me encantará seguirles escuchando. ¿Sí? Muchas gracias, gracias, nos vemos. Gracias, Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao.